La apicultura ha alcanzado un gran desarrollo en Cuba. Las abejas facilitan la polinización y de esta forma inciden de manera importante en la calidad de las cosechas, sobre todo en frutos como la calabaza, el melón o el pepino, pertenecientes a la familia de las cucurbitáceas. Cuando hay pocas abejas, generalmente se obtienen frutos deficientes. La miel es otro factor importante. Desde tiempos inmemoriales, el hombre necesita de la miel. Sin embargo, existen especies que han sido muy poco estudiadas y hoy se les dedica gran parte de las investigaciones. Ese es el caso de las abejas de la tierra. La Universidad Agraria lleva a cabo desde hace años profundos estudios sobre estos importantes animales. Investigan y asesoran a nuestros hombres del campo en el fomento y conservación de estos significativos insectos. Las abejas de la tierra hacen sus colmenas en grandes árboles. Por eso, la tala excesiva ha hecho que hoy sean relativamente escasas y desconocidas para muchos. Ernesto González Hernández, desde hace varios años, se dedica a la meliponicultura. Así se le llama a la técnica de crianza de las abejas de la tierra. El doctor Gualberto Lóriga Peña, investigador especializado en estos animales, lo asesora y a la vez utiliza estas colmenas para sus estudios. Hoy realiza una de sus visitas periódicas a Ernesto. ¿De qué manera conocen los muchachos? Una cosa es un muchacho en La Habana que no conoce ni lo que es una gallina. ¿Sí? Sí, así mismo, ¿eh? Sí. Mi nieto que vive en el Temisa viene aquí y tú lo ves asustado con los animales, por decirte, porque no sabes lo que es un animal, porque vive en un edificio. ¿De qué manera? Yo no conocía las abejas, por primera vez me pasó un ciclón y entonces derribó unos cuantos árboles y cuando veo saliendo las abejitas, el cuñado mío que estaba aquí, que se llamaba Pedrito, y entonces, vimos que era colmena de la tierra, que no la conocía, aquí existía en los montes. Entonces, lo cortamos los troncos, lo puse, le hice una tapa y le saqué la primera vez el poquito de miel, que vi cómo funcionaba. De ahí fui consiguiendo, ya me fui habituando, entonces fui hacia la parte de aquí como a 1 kilómetro, que hay unas cercas de piñón florido, y entonces ahí sí, había muchos troncos y había varias colmenas. Ahí fuimos sacando, yo fui sacando y cortaba los troncos y los iba poniendo ahí colgados. Hasta que, así pasaron como aproximadamente como 5 o 6 años que acumulé alrededor de como 12 colmenas. Un buen día llegó el profesor con otro alumno, Dairo, y entonces me comenzaron a enseñar cómo se podía, se transfería, se hacían multiplicaciones, mejor dicho, se multiplicaban, cómo era mejor, que mejor eran las cajas, porque era mejor para extraerle la miel y el polen. Y hice unas transferencias que ellos me enseñaron, ya ellos me habían enseñado, y me salió perfectamente. Ya hoy no sé cómo ellos, pero la hago. Y se le pone cerumen, se le pone un vasito con miel, con unos palitos para que ellos entren y tomen la miel. Hoy tengo 17 y quería llevar a 20. Pero a ver si el año que viene llego a 20, porque ya es para el consumo mío y de mi familia, de los vecinos cuando tienen un problema que le hace falta para la anemia. Es muy bueno, yo lo tengo comprobado. La señora mía cuando se fue a operar tenía hemoglobina, creo que 10. Y le comencé a dar lo que es la miel con el polen, que el polen es más, sobre todo el polen. Y la señora mía, en cuestión de 20 días, porque ella le cayó un gripe y eso, entonces se operó. Cuando se operó, tenía la hemoglobina en 14, que había pasado la operación. Fíjate si lo aumentó. Sí. Claro, le daba por la mañana, se tomaba una cucharada de polen con miel y por la tarde le aumentó la hemoglobina, eso
positivo, eso sí lo vi yo en la señora mía. Y cuando entró, que le hicieron la primera prueba de eso, no podían operarla porque tenía 10 nada más de hemoglobina. Mira eso. Teresita. A Ernesto lo conocí desde a finales del 2010, principios del 2011. Como bien él decía, yo estaba fungiendo como tutor de un estudiante del 5º año de la Facultad de Medicina Veterinaria, de acá de la Universidad del Área de La Habana, donde soy profesor. Y estábamos haciendo un estudio caracterizando la meliponicultura en San José de las Lajas. Dairo localizó a Ernesto, vinimos acá, hablamos con él, parte de sus colmenas la tenía alojadas en los troncos donde naturalmente anida esta especie de abeja, la Melipona becchei, que comúnmente acá se le conoce como abeja de la tierra. Hablamos del proyecto que teníamos, que básicamente lo que nos interesaba en su caso era transferir las colonias de los alojamientos naturales, es decir, de los troncos de las plantas, hacia cajas con un diseño racional, es decir, cajas con unas medidas ya acordes a las necesidades, a los requerimientos biológicos de la especie. Y en ese proceso estudiábamos, bueno, un grupo de parámetros importantes de las colonias naturales, es decir, el tipo de planta en la que estaba, el nombre vulgar, el nombre científico, la cantidad de cría, la cantidad de reservas de alimentos, un grupo de elementos que eran muy importantes y que aún se desconocían en el caso de Cuba. Ernesto accedió a este trabajo. Yo puedo clasificarlo como diría yo, como un guajiro típico cubano, bonachón, colaborador, interesado en aprender. Fue de mucha ayuda para nosotros, porque incluso cuando veníamos acá, él continuaba trabajando en su finca y nos quedábamos prácticamente nosotros aquí de dueños de la casa. Llegábamos temprano en la mañana, trabajábamos con las colonias y salíamos ya cerca de las 5 de la tarde. Inicialmente tenemos la entrada de la colonia, que es una estructura que generalmente va a estar ornamentada, es decir, adornada, fundamentalmente con barro y resina, más cantidad de barro que de resina, sin una organización aparente, puede ser varias porciones de barro pequeñas alrededor de todo ese orificio de entrada, y en ocasiones aparece una estructura a manera de sol o flor, como si fueran rayos, una estructura más elaborada. Indistintamente puede aparecer una o la otra, son variaciones intraespecíficas. En esa entrada siempre tiene la peculiaridad que siempre va a haber una abeja guardiana, siempre va a haber una vigilando la entrada de la colonia. Da acceso al interior de la colonia una especie de túnel que generalmente conduce a la cámara de cría, que se denomina galería, donde se van a construir los panales, que esos panales van a ser agrupaciones de celdas que van, a la vez que se van agrupando, van a crecer del centro hacia la periferia y forman estructuras a manera de disco que se van superponiendo y van creciendo de manera vertical, sostenidos unos sobre otros por pequeños pilares de cerumen. Esa cámara de cría está cubierta por unas láminas de cerumen también, denominada involucro, que tiene función termorreguladora. Y bueno, podemos encontrar también en la colonia los potes de polen y los potes de miel, es decir, los potes que contienen las reservas de alimentos. Los potes de polen más cercanos a la cámara de cría, y un poco más alejados los potes de miel. Además encontramos el llamado basurero, que es donde las abejas depositan sus heces fecales, y además las abejas que mueren también las llevan hacia ese lugar, y también los capullos o las exuvias de las celdas de las cuales nacieron los diferentes individuos que conforman la colonia, es decir, las obreras, los zánganos y las reinas. Ya aprendí cómo eran las mediciones que debía tener una cajita para ella, para que mantuviera el calor, la temperatura, porque este es un tipo de abeja que necesita, según el profesor que siempre me enseñó, una cantidad de temperatura. Si le haces una caja muy grande no sirve, porque no puede mantener su temperatura.
ahí aprendí también lo que es la multiplicación. Y aprendí mucho con ellos la importancia del polen, que es donde mayormente tienen los alimentos. Casi tan más importante el polen que la misma miel. La miel también tiene propiedades muy buenas. Para mí es superior a la miel común de la abeja normal, de la abeja picona, vamos a poner. Es mucho mejor. Y hoy tenemos una gran amistad, los dos, una amistad que nació entre los tres muy buena, porque la novia de él es maravillosa también. Y hoy estoy aprendiendo, porque cada vez que como hacemos una conversación como esta, aprendemos. Ahora estoy aprendiendo, por ejemplo, con el profesor, quisiera aprender un poco más lo que es las transferencias. Cuando se va a transferir una colonia, o básicamente a multiplicar, que es el término realmente correcto en este caso, es decir, consiste en la obtención de una colonia a partir de otra o a partir de varias colonias. Es decir, existen varios métodos, hay dos fundamentales. El método llamado de división por mitad, que consiste en extraer los panales y parte de la población de abejas de una colonia y transferirlo a la otra. Y el método por reunión, que consiste en obtener panales de varias colonias y con esa formar una nueva. En ese proceso, ¿qué debemos realizar? Es decir, transferir panales de cría vieja, que es la cría que está próxima a nacer. Se transfiere también parte del cerumen, que es el material básico con el que ellas construyen las propias celdas, y los potes donde almacenan el alimento, la miel y el polen. Y se le debe poner un alimentador artificial, como bien él comentaba, para facilitar que en ese proceso inicial donde no hay alimento, la abeja lo tenga para que pueda funcionar de manera normal la colonia hasta que sean capaces ellas de acumular recursos. Y es importante ese proceso de fortalecer, que cuando se crea esa colonia nueva, como la población de abejas es pobre, ¿qué se hace? Se invierten de posición las cajas. La nueva se pone en el lugar donde estaba la vieja y la vieja se retira hacia otro lugar. Y entonces toda la población de abejas que estaba colectando recursos en el campo viene a esa colonia nueva y fortalece la población. Y eso es un elemento importante para garantizar el éxito de la multiplicación artificial. Positivo, ¿sí? Que una vez que los productores dominan esta tecnología, que bueno, la hemos explicado a grosso modo, limita que tengan que estar constantemente extrayendo colonias del medio. Eso es un elemento importante a tener en cuenta en procesos de capacitación a meliponicultores, para que una vez que dominen ese elemento no tengan que extraer más ninguna colonia del medio y puedan incrementar la cantidad de colonias de su meliponario En este caso es bueno aclarar que el grupo de las llamadas abejas sin aguijón o meliponinos es un grupo bastante diverso. Está conformado por más de 400 especies de abejas que se distribuyen fundamentalmente en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, porque un elemento que restringe su distribución es el clima. Es decir, ellas no soportan los inviernos crudos, por eso están restringidas a esas áreas en el mundo. Y entonces, como es tan diverso, diverso también lo es los elementos biológicos de cada una de las especies. En el caso propio del género, dentro del grupo de las meliponas, el género melipona, que bueno, en Cuba tenemos solamente una especie, esta no construye celda real. Es decir, las reinas vírgenes nacen de celdas que tienen el mismo tamaño que donde nace una obrera y donde nace un zángano. Estas aquí son celdas que ya están listas para ser aprovisionadas. Ya esas celdas están listas, ya lo que falta nada más es que la reina llegue a la celda, que es el estímulo principal para que las obreras comiencen a depositar alimento larvario y a llenarla. Esta de aquí que ya está construida completamente, y esta otra de acá abajo también. En la colmena existe una perfecta organización del trabajo. Los panales, dispuestos horizontalmente, dejan entre ellos un espacio que solo permite el paso de una abeja. Un grupo de ellas, llamadas nodrizas, son las encargadas de construir las celdas y cuidar las crías. El 10% de los huevitos, me explicaba el profesor, porque para mí, por eso es tan importante la participación de ellos conmigo,
porque yo no conocía eso, el 10% de los huevitos que ponen ellos es de abeja reina. No es como en la abeja picona, que en la abeja picona hacen una celda individual y ponen esta. En esta no, el 10% de cada panalito de cría es de abeja reina. Ellas eliminan, cada vez que nacen, las matan. Y entonces, si la reina está en malas condiciones, que sale una y esa es la que suplanta a la reina. Pero si no, ella cada vez que saca una de esos de cría, ellas sacan y las matan. Se plantea hasta un por ciento teórico, hasta el 25% de las abejas hembras que nazcan sean reinas. Ay, qué linda. Mira la reina, mira la reina, mira la reina. Mira ese gol. Mira la reina, mira que no se ha ido. Cuidado la vida que se le vaya. Sí. Fíjate ahí para que vea más calidad, ¿no? Mira arriba, chico, viste que... Para que no se vaya a perder, déjame mandarla para acá para que no se vaya. Ay, ponla para que tú la grabes. Déjame eso para Para que no se me vaya. Vamos a eso para que no se vaya. esa queda ahí para la historia, de nuevo. Ya se escondió. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se funda esa nueva colonia, que comienzan a emerger, a nacer esas reinas vírgenes, hay un proceso, una interacción que se da con las obreras, que básicamente las reinas vírgenes tienen un mecanismo más bien conductual que facilita la aceptación. Es decir, un elemento importante es que esa nueva reina dilata su abdomen. Eso generalmente lo hace acumulando aire en los sacos aéreos, que son componentes importantes del sistema respiratorio de la abeja. Entonces, como dilata el abdomen, le da la apariencia de una reina adulta, y eso es uno de los elementos que estimula bastante que acepten a esa nueva reina. Y como en cada uno de los hijos van a nacer una determinada cantidad, eso facilita que cuando acepten a una de ellas, esa realice el vuelo nupcial, realice la cópula con el zángano, regrese y bueno, ya comience las obreras a la construcción de celda, a aprovisionarla, ella ponga y ya se restablece nuevamente la funcionalidad de esa colonia. Entonces la reina viene a inspeccionar esa celda y llega un momento en que ella se coloca. Las celdas están ubicadas en posición vertical. Llega un momento en que la celda se coloca en esa celda paralela a la celda, se sujeta de uno de sus costados y comienza a inspeccionar la celda a través de movimientos en los cuales introduce la cabeza y parte del tórax. Eso hace que un grupo de obreras se acerque y comience a realizar la misma acción. Es decir, hay obreras que introducen la cabeza hacia el fondo de la celda, se introducen prácticamente completas. Y en ese proceso la reina comienza a dar pequeños golpes sobre el cuerpo de la obrera. Y eso hace que la estimule a ella a depositar, a regurgitar alimento larval. Que ese alimento larval no es más que una mezcla de miel con polen. Ese proceso se va repitiendo, varias abejas hacen ese proceso, introducen, descargan alimento, la reina da pequeños golpes, que es el estímulo fundamental para que lo hagan. Y ella va constantemente inspeccionando ese proceso. Cuando ya ese alimento larval alcanzó poco más del 50% del volumen de la celda, hay una obrera que pone un huevo, que se le llama huevo trófico, que es la principal fuente de alimento de la reina, en este caso, en esta especie de abeja. Cuando esa obrera pone el huevo, la reina se introduce, se lo come, posteriormente inserta parte de su abdomen y pone el suyo. Que ese huevo queda en posición vertical, generalmente al centro de ese alimento larval, que es líquido pero es pastoso y hace que el huevo no se hunda. Y posteriormente una obrera llega y opercula la celda, es decir, le coloca una pequeña capa de cerumen, extendiendo parte del cerumen que hay en el borde de la celda hasta que la sella. Y bueno, ya no hay más ningún contacto con ese huevo ni con todo el proceso que ocurre. Y un elemento interesante también que es bueno que se diga
es que una diferencia también con la abeja Apis mellifera es que las nuevas colonias que se forman de manera natural, en el proceso que se conoce como enjambrazón, se funda con la reina, en el caso de la Apis mellifera, con la reina madre de la colonia, con la adulta. Pero en el caso de la melipona, como la reina adulta, la llamada reina fisiogástrica, su abdomen alcanza un tamaño tan grande que le imposibilita el vuelo. Entonces las colonias nuevas que se forman de manera natural se fundan con reinas vírgenes, que son las que pueden volar. En el caso de esta abeja, por ejemplo, de que nosotros hacemos la transferencia de una caja, por ejemplo, las celdas de cría, le ponemos las celdas de cría, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, y recogemos las abejas que quedan sueltas y se le ponen una X cantidad de cerumen y de comida, ¿no? ¿En qué tiempo aproximadamente ellos sacan la reina, ¿no? Que sacaría la reina de los panales que nosotros que ya ponemos, que son los que están con el cerumen blanco, que es usted que me ha explicado, que son los que más rápido nacen? ¿En qué tiempo comenzaría aproximadamente esa reina a ya producir los primeros huevos? La media estuvo cercana a los 6 días. Es decir, ya en 6 días ocurría todo el proceso de aceptación de la reina, realizaba el vuelo nupcial, copulaba. 6 días, tú sabes lo que es hacer una larva, una larvita, ¿no? Ya cuando se transfieren son ya casi la abeja adulta. Sí, casi. Sí, ya casi a punto de nacer. Vamos a poner que, pero bueno, del nacimiento, 6 días es una cosa. Por eso es que se transfieren los panales ya viejos, Sí, porque sí. es la cría que está naciendo, porque el periodo de desarrollo ontogénico, es decir, desde el huevo al imago, al adulto, es largo en esta especie de abeja. Generalmente está alrededor de los 51 días del huevo al nacimiento de la reina, 52 en las obreras y alrededor de 53 en la reina. Por eso transferimos los panales viejos, porque ya está la cría, ya la pupa formada, y ya lo que en poco tiempo van a nacer los ¿Y la duración de una reina? Estas reinas pueden durar años, similar a lo que ocurre con la abeja melífera. Años, entonces, puede durar 1 año o 2 años aproximadamente. Un poco más también. Puede durar entonces aproximadamente hasta 3 años más o menos, un cálculo, ¿no? Sí. Y por ejemplo las obreras, que serían las que más se desgastan. Las obreras, como usted mencionó, un elemento importante. Influye la intensidad de trabajo que realicen. Normalmente, bueno, de la fase de huevo al adulto es alrededor de los 52 días. Después, ellas están cerca de 1 mes dentro de la colonia, porque posterior al nacimiento, la mayoría de las actividades que hacen, las hacen dentro de la colonia. Se dedican a eliminar los capullos donde nacieron. Posteriormente hacen labores de recepción de néctar. Producen cera para fabricar junto con las resinas el cerumen. Contribuyen al proceso de aprovisionamiento de la celda con alimento larval, y ya bueno, labores también de limpieza dentro de la colmena. Después serían ya guardianas. Posteriormente hacen vuelos de reconocimiento, y después es que salen a la colecta de recursos, néctar, polen, resina. Entonces, ya a la vez que comienzan la vida en el exterior de la colmena, pueden durar aproximadamente 1 mes, algunas duran un poco más, pero depende de la intensidad de trabajo, si una obrera, que son las que realmente el zángano igual, aproximadamente el zángano. El zángano, ¿qué sucede? El zángano, en estudios que se han realizado, se ha comprobado que alrededor del día 18 el zángano abandona la colonia y hace vida de abeja solitaria en el exterior. Casi todos esos son zánganos. Este zángano, este es un zángano y este es una obrera. ¿Ves la diferencia en el tamaño de la cabeza? El zángano es más pequeño, la cabeza del zángano es más pequeña que la de las obreras. Y los ojos compuestos, que son las estructuras grandes que tienen en la parte lateral de la cabeza, están más cerca en los zánganos que en el macho. La distancia interocular es más corta en el zángano que en la obrera. En la obrera los ojos aparecen más separados, porque la cabeza es más ancha. Y en los zánganos es a la inversa. Un estudioso de las abejas ha dicho que la humanidad debería aprender de cómo un pueblo entero,
con una organización social y comunitaria. Pueden convivir en paz y armonía cuando los guía un espíritu altruista y hacen realidad aquel aforismo de uno para todos y todos para uno. Los estudios continúan. La crianza de las abejas de la tierra se perfecciona y se extiende por todo el país. Queda mucho por investigar sobre estas abejas, las de la tierra, pero confiamos en que las presentes y futuras generaciones sabrán estudiar este pequeño pero valioso tesoro de la naturaleza.